Mi nombre es Eduardo Tellez, soy profesor de sociología en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Yo soy hijo de mexicanos de Los Ángeles y siempre el tema era muy importante para mí. Bueno, cuando empecé a estudiar sociología, ese era un tema muy importante para mí. Eso y me interesó por sociología, la cuestión de etnicidad. Y empecé por eso, estudiando migración y la integración de inmigrantes, asimilación. Bueno, estudié dentro de Estados Unidos. Eso hice por un lado, pero por otro lado estaba interesado en el tema y cuando primero fui a hacer un doctorado, había mucha gente trabajando con datos de Brasil en esa época y ya tenía ese interés. La verdad es me fui interesando por cuestiones de raza, pero en América Latina siempre oía la historia que eso no es importante en América Latina. Entonces, por un lado hacía esos trabajos sobre Estados Unidos y minorías, inmigración. Por otro lado trabajaba América Latina, entonces pensé, bueno, raza no es importante. Entonces empecé a trabajar sobre pobreza urbana, algo así sobre América Latina. Estaba interesado en México, después me interesé más por Brasil. Y en cuanto yo estaba estudiando la cuestión de Brasil, esta cuestión racial, y estaba trabajando con datos de censos y esas cosas, y siempre la variable raza parecía muy importante, la división entre negros y blancos, y muchas desigualdades. Y pensé, bueno, eso tiene que ser importante. Y por eso me fui, y ahí empecé a combinar mi interés por esa cuestión en Estados Unidos, por lo que estaba pasando en Brasil. Entonces me interesó eso y la gente estaba más y más interesada, porque cuando yo empecé a trabajar esa cuestión en Brasil era una democracia racial, ¿verdad? Y la idea de que aquí no tenemos racismo, y así hablaba la gente. Y en el resto de América Latina también hablaban eso. Entonces trabajé sobre esa cuestión en Brasil un tiempo. Y eventualmente, no, me interesaría mucho trabajar eso sobre el resto de América Latina, entender un poco, incluso México. Y ahí es cuando desarrollé este proyecto de Perla, proyecto sobre etnicidad y raza en América Latina. Y sí, yo lo puedo hacer en cuanto contrato los mejores colaboradores, especialistas en cada país. Y ahí cuando contraté, me junté con investigadores de Brasil, México, Brasil y Colombia. Creo que, bueno, teníamos varios intereses. Y la idea es de que es un survey, encuesta, que es survey, y se pueden hacer muchas preguntas de varios tipos. Entonces, tuvimos más de 100 preguntas en todos los surveys. En los 4 países teníamos cuestionario, 80-90% del cuestionario era el mismo en todos los países. Y ahí juntamos los colaboradores, éramos 12 personas de esos 4 países. Y ahí nosotros formamos las preguntas que eran interesantes para nosotros. Las preguntas en el cuestionario, pero también cuáles temas vamos a trabajar. Por ejemplo, hay un tema que es estereotipos. ¿Cuáles son los estereotipos de negros, de indígenas y todo eso? Eso no lo podíamos, no había bastante lugar para trabajar eso. Acabamos enfocando en, creo que 5 áreas. Una es clasificación y identificación por raza y etnia, desigualdad, discriminación y como las percepciones de discriminación, experiencias de discriminación que la gente ha tenido o ha visto, políticas públicas y como lo que llaman en inglés actitudes raciales, que son básicamente cómo la gente ve
¿Cómo ve los otros? Por ejemplo, hacemos una pregunta sobre ¿por qué crees que los indígenas son pobres en Perú y México, y en Colombia y Brasil? Preguntamos por qué los negros son pobres. Entonces ahí podemos ver qué es lo que la gente piensa. Si está pensando es porque son discriminados de una forma estructural o está pensando es un problema cultural o de biológica, ¿no? Los negros no son inteligentes o son flojos. Entonces queríamos ver ese tipo de cosas. Parte que estudiamos la desigualdad y usando las categorías étnicas raciales. Por ejemplo, preguntas si son indígenas, mulatos, cómo se entienden, cómo se consideran. Usamos algo que se llama la paleta de colores. Y el entrevistador usó una paleta de colores, ¿no? Varios colores de piel, tonalidades de piel, y clasificó la persona. Entonces, más o menos, son oscuros, claros, así teníamos 11 tonalidades de piel. Y con esa paleta vimos desigualdad. Y era muy claro que no, la gente más blanca estaban a niveles más altos en la profesión, tenían ingresos más altos, tenían más educación. Y gradualmente la gente más oscura estaban en los estratos sociales más bajos. Y la idea ahí era de que esa era una manera más o menos objetiva para ver cómo la gente, cómo son vistas de fuera, ¿no? Porque la gente se puede autoidentificar como quieran, ¿verdad? Y a veces tiene que ver con ideologías políticas, de varias razones se identifican por ejemplo, se identifican como indígenas en una situación o mestizos en otra, o son vistas como indígenas, pero se identifican como ese tipo de cosas. Entonces, podíamos ver con la paleta esas gradaciones y ver desigualdades que no se habían visto antes. Y ese era un hallazgo no esperado, que acabamos enfatizando en el libro. Hay esta categoría en Perú y México que es muy grande, que se llama mestiza. Y bueno, en el caso mexicano y peruano, en los censos a las encuestas se pregunta sobre indígenas o hasta afros, pero no se preguntan sobre el resto del país. Y esa gente que en México claramente se llaman mestizos, en Perú blancos y mestizos, no son distinguidos por color, pero es una mayoría de los países. Y la idea es que hay discriminación por color de piel y son tratadas de formas distintas. Y eso es lo que encontramos, que sí, esa pigmentocracia en el sentido que la gente más clara tiende a estar en los niveles más altos de la sociedad y lo más oscuro. Una cuestión básica de las ciencias sociales es entender estratificación y pigmentocracia. La idea es que tú puedes ver desigualdad. Y América Latina es la región más desigual en el mundo. ¿Y por qué es desigual? Porque hay gente que tienen más dinero que otros, pero es una cuestión, pero ¿por qué tienen más dinero y esas cosas? Y tiene que ver con, no es la única, pero tiene mucho que ver con cómo la sociedad pone a la gente en diferentes tonalidades, en diferentes partes de la escala social, ¿no? Y tiene que ver con discriminación, con racismo, pero acaban estando en diferentes lugares. Y, por ejemplo, ¿ves? Y eso se puede ver en la sociedad peruana también, en toda América Latina. Por ejemplo, ves la publicidad, las telenovelas y los modelos que eso cría, ¿verdad? Los modelos que cría. ¿Quién está en las posiciones de belleza, lo que definen como la belleza peruana? ¿Quiénes son los símbolos de suceso? Los símbolos de ser clase media tienden a ser gente más clara. Y eso es importante para la población reconocer.
Y las políticas también reconocer. Bueno, yo creo que hay muchos temas. Por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos? Nosotros mostramos que hay pigmentocracias, pero ¿cuáles son los mecanismos que cría? Empezamos que puede haber discriminación en el mercado laboral, pero hay otras. ¿Cómo se hace? Yo creo que para convencer o realmente estar uno convencido, puede ser usar otras metodologías. Por ejemplo, lo que le llaman, en inglés se llaman pair testers, pero tú, por ejemplo, mandas una persona negra y una persona blanca a buscar con el mismo currículo, se portan de la misma manera y todos son entrenados, van a buscar trabajo y qué proporción va a ser llamado para una otra entrevista o para el trabajo. Y eso se ha hecho en Estados Unidos. Se hizo ahora en Colombia, pero que se ve, lo que ha pasado es que mucha gente se sorprende, que la gente más clara tiende a ser los que son llamados para una segunda entrevista. Y los más oscuros muchas veces más probable que ni sean llamados otra vez. Y tienen lo mismo currículo todo excepto el color es diferente. Pero eso es una cosa que se puede hacer. Otras, lo que está muy interesante hoy en Estados Unidos, lo que se hace mucho, porque es mirar la población carceraria, ¿sí? Y la desproporción de negros, por ejemplo, en las cárceles, y negros y latinos, y ese tipo de análisis.